Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da mucho gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy pasamos revista a una de las citas políticas más polémicas y relevantes de este año 2022, las elecciones en Brasil y su segunda vuelta electoral como producto del duelo entre el expresidente Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Una jornada que nos dejó mirar el gran antagonismo en materia de política, de economía, de sociedad, de medio ambiente y también en materia de política exterior. Acompáñenme por favor a analizar lo que está sucediendo en Brasil, la primera economía de América Latina, el país más poblado y grande de la región, un país de los BRICS, también un país que pertenece al G20 y que actualmente tiene un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Brasil, la primera economía de América Latina y la segunda mayor democracia de las Américas después de Estados Unidos, se enfrentó el pasado 30 de octubre a un balotaje muy competido entre el expresidente Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Un ejercicio enmarcado en una campaña preñada de violencia política y una extrema polarización que finalmente dio el triunfo electoral a Lula da Silva. Recordemos que Lula, el sindicalista que fundó el Partido de los Trabajadores y quien sacó a 30 millones de pobres en Brasil, prometió blindar y recuperar la democracia que Bolsonaro deterioró. En su discurso como presidente electo se comprometió a restaurar la paz, gobernar para todos los brasileños y acabar con el hambre. Brasil, el país más grande y poblado de América Latina, atestiguó el pasado fin de semana una jornada política altamente divisiva debido a la celebración de la segunda vuelta electoral, en donde se fraguó el duelo entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. Para hablar sobre el futuro político de Brasil y de estas elecciones, nos acompaña el embajador Ernesto Campos Tenorio. Él es diplomático de carrera y coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión del COMEXI para América Latina y el Caribe. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Enrique Andrade. Él es un experto especialista en política latinoamericana y exconsejero electoral del INE. Bienvenido, Enrique. Gracias, Rina, por la invitación. Y bueno, Mario está también con nosotros, el doctor Mario Ojeda. Él es profesor de la UNAM, él trabaja en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de esta UNAM, la Casa de Estudio de los Mexicanos, y por cierto también, Mario, participas en la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Brasil del COMEXI. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Embajador, tuvimos una elección de alto voltaje en Brasil el pasado fin de semana. ¿Se pudiera decir que estas elecciones del 2022 han sido las más relevantes desde el regreso de la democracia en Brasil en 1985? Bueno, sin duda es una elección muy importante, sobre todo porque el resultado de la primera vuelta nos deja claro que es un país dividido, un país polarizado y que está jugando un destino muy importante. O se va de un lado hacia las políticas que estableció los gobiernos del Partido de los Trabajadores o hacia el otro lado, que es el actual régimen del gobierno de Bolsonaro. Algún comentario de alguna periodista brasileña decía que de ganar Bolsonaro está en peligro la democracia por sus protestas que ha hecho respecto del proceso, y de ganar Lula está en peligro la gobernabilidad por los resultados de la primera vuelta. Así es que sí, fue una primera vuelta muy compleja y el resultado de esta segunda vuelta pues nos tiene en vilo. Claro. Ahora, Enrique, el ciclo político brasileño pues se ha caracterizado por las dictaduras militares, por las destituciones presidenciales, los juicios políticos, el aparato del Estado también represivo.
Pero ¿qué estamos viendo en Brasil? Es decir, si queremos hacer una foto política de lo que está pasando actualmente en Brasil, ¿cómo evaluarías el estado de la democracia? Yo te diría en principio que es una democracia sana, que se ha modernizado desde ya hace tiempo, desde 1996, por ejemplo. Instauraron el mecanismo de votación por urna electrónica. Esto es importante, no es fácil, no lo tienen muchos países latinoamericanos, nosotros no lo tenemos en México, pero ellos lo lograron poco a poco, hicieron las pruebas necesarias para que la población creyera en este mecanismo de votación. Tienen un concurso prácticamente que hacen antes de las elecciones que se llama Hacketatón y ofrecen $1 millón a quien pueda hackear la urna electrónica y nadie lo ha ganado. Entonces, la verdad es que son urnas confiables. Y esto da una idea del esfuerzo que ha hecho Brasil por modernizar sus elecciones. El Tribunal Supremo Electoral es una institución, desde mi punto de vista, respetada, reconocida también en el mundo, es algo parecido a nuestro Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral en México. Se han exportado buenas prácticas brasileñas a las democracias latinoamericanas. Entonces yo creo que es una democracia sana. Definitivamente esta elección, bueno, pues fue un parteaguas, porque pues los brasileños tuvieron que escoger entre dos viejos conocidos, ¿no? Es una parte que creo que siempre hay que reflexionar respecto de lo sano que pueden ser las democracias cuando los candidatos no son nuevos y no hay una situación que pudiera dar una nueva esperanza, digamos, ¿no? O sea, ya se sabe qué va a pasar si finalmente se reconoce o no el triunfo de cualquiera de los dos, ¿no? Uno que ya fue presidente y el otro que finalmente está siendo presidente. Entonces, yo creo que es una democracia sana, pero es una democracia como muchas de Latinoamérica que ya no despiertan el encanto que debiera de despertar la lucha democrática. Así es. Ahora, Mario, efectivamente el duelo entre Lula y Bolsonaro se puede también entender en una lucha entre las democracias y las autocracias. Sí, bueno, yo creo que la elección brasileña sigue el patrón que estamos presenciando en otras latitudes de tendencias centrífugas, ¿no? Es decir, los centros políticos se desploman. Ciro Gómez, que quiso presentarse como la tercera vía, pues tuvo un porcentaje ínfimo, ¿no? Que quedó en cuarto lugar incluso, ¿no? Muy por debajo de los otros. Y entonces las tendencias centrífugas hacia los extremos dominan, ¿no? Tenemos, bueno, alguna vez un economista brasileño definió a Brasil como Belindia, mitad Bélgica, mitad India, ¿no? Y vemos, bueno, pues que esta polarización se da incluso a nivel regional. El sureste, el sur y el medio oeste brasileño están con Bolsonaro férreamente. Y el nordeste, en cambio, pues sí es un bastión tradicional del Partido de los Trabajadores, pues ahí el margen es, según las encuestas, de 62 a 38% a favor de Lula. Pero bueno, esta polarización ha enconado mucho esta elección. Ha habido episodios de violencia reiterados. Sí. Y hay un temor también de que, bueno, coincido con el doctor en que, bueno, sí es una democracia pues ya consolidada y con instituciones muy sólidas, pero estamos viendo también fenómenos o episodios, para mi modo de ver, alarmantes, ¿no? Voy a citar dos. Las leyes relativas a la aportación de armas se relajaron bajo la presidencia de Bolsonaro. Se calcula que más de 2 millones de brasileños tienen armas de distintos calibres, ¿no? Y si ya hemos visto episodios de violencia en la primera vuelta y, bueno, y el reciente escándalo del exdiputado Roberto Jefferson. Que accionó una granada de fragmentación cuando lo iban a detener, bueno, pues eso es para mí motivo de mucha alarma. Y unos días antes de la segunda vuelta electoral. Y quisiera crear una cosa más. El almirante Amir Garnier Santos, que es el jefe supremo de la Armada brasileña, dijo que los militares iban a estar muy pendientes de vigilar las urnas, es decir, pues el ejército, de alguna manera, las Fuerzas Armadas, recordemos que Bolsonaro es un ex capitán del ejército, que su gabinete estaba lleno de militares, pues está saliéndose de tono, ¿no? Tendría que ser neutral y no lo está haciendo. Claro.
Ahora, también tenemos una primera vuelta electoral, digo, hablando un poco de los resultados, muy sintomática en el sentido de que las encuestas fallaron. Es decir, se hablaba de que quizá Lula da Silva ganaría en primera vuelta electoral y hablaban de un diferencial del 10 y el 15%. Y eso no pasa, embajador. Hay una diferencia del 5% y eso complica todo el tema de la gobernanza política. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Están subestimando el voto oculto de las ultraderechas? ¿Qué piensan? Bueno, el experto Gracias. Sí, la verdad es que creo que en general las encuestas ya no están siendo tan fieles, digamos, a lo que realmente va a pasar el día de la elección. En Brasil fue un claro ejemplo, prácticamente erraron por casi 10 puntos. En el caso de Bolsonaro en la primera vuelta le daban 35% y finalmente tuvo 43%, ¿no? Y en el caso de Lula decían que podía llegar al 50% y no llegó. Entonces creo que sí hubo una situación errática. Antes de la elección de este domingo estuvieron siendo un poco más precisas, digamos, o intentaron hacerlo, un esfuerzo que le daba ya prácticamente 3% de diferencia entre los dos candidatos y lo que se llamaba el empate técnico, ¿no? Que pudiera, porque el 3% es justamente el margen de error que las propias encuestadoras reconocen. Ahora, Bolsonaro inició una investigación justamente pidiéndole a las autoridades correspondientes que investigaran a las casas encuestadoras porque ese sesgo en su contra, ¿no? No procedió, el Tribunal Electoral finalmente paró esta investigación, pero bueno, es lo que también, digamos, ensució un poquito la situación electoral, este tipo de controversias contra los medios, contra las casas encuestadoras, contra los empresarios, también en el caso del tribunal, desde mi punto de vista, pues un tribunal con muchas atribuciones que se convirtió o se convierte en un protagonista de la elección. Entonces está haciendo investigaciones en contra, que sigan su curso, me imagino, incluso después de la elección, del hijo de Bolsonaro, del propio Bolsonaro, en fin, de empresarios, medios de comunicación. Entonces creo que todavía nos queda pues mucho que ver después de la elección del domingo. Pues sí, en vilo está la civilidad política del país. Mario, ¿cuál es tu lectura? Bueno, insisto, me da miedo el encono que se ha provocado, es decir, el presidente en funciones se ha dedicado a sembrar, ¿no?, la duda y a cuestionar cualquier resultado que no le sea favorable. Él clama fraude, ¿no? Y bueno, pues insisto, hay instituciones muy sólidas, también las había en Estados Unidos, y vimos el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que yo creo que ninguno de los aquí presentes imaginábamos que íbamos a ver, ¿no? Bueno, pues entonces las cosas en Brasil, si el margen es muy estrecho, sí puede haber un conflicto postelectoral. Lo que es cierto es que desde ahora ya el bolsonarismo ganó ambas cámaras, ¿no? Supera al Partido de los Trabajadores. Entonces, incluso si Lula ganase, como bien dijo el doctor, pues sería una presidencia muy acotada, y como dijo el embajador, ¿no? Porque claro, ya no gozaría de las mayorías que tuvo en sus primeras dos presidencias. Hay un elemento que creo que también es importante y que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Este es un fenómeno relativamente nuevo y me parece que el uso que ha hecho pues, Bolsonaro y su gente de las redes sociales ha sido mucho más eficiente que lo han hecho Lula y el Partido de los Trabajadores. La verdad es que sí hay hoy un fenómeno que quizás en las encuestas no se ha podido encontrar la forma de medirlo bien, y esto sucedió no solo en Brasil, sino en otros lugares, en América Latina al menos, para no irnos más. El acuerdo de paz en Colombia, así ¿no? Es. O sea, por ejemplo. Entonces, bueno, pues este tema de las redes sociales creo que ha sido fundamental y creo que es uno de los puntos importantes en esta segunda vuelta. Sí, o sea, el voto oculto que jugará un lugar muy importante en la segunda vuelta electoral. Algunas carreras de gobernador que les llamen la atención, es decir, en primera vuelta electoral se deciden algunas, hay otras 12 que se decidieron el domingo. ¿Alguna que te interese, Enrique, alguna en especial? Pues yo creo que muy importante es Sao Paulo, ¿no? Es el estado más rico. Se vio un avance del candidato del presidente Bolsonaro en la primera vuelta que no se esperaba, ¿no? Se pensaba que el candidato del Partido de los Trabajadores pues iba a ganar sin problemas, y la verdad es que estuvieron pues muy cerradas esas elecciones también. Entonces creo que el resultado de Sao Paulo va a ser interesante.
Pues Minas Gerais ya se había decidido desde la primera vuelta, Río de Janeiro, en fin, y se decidieron por justamente el Partido Liberal, ¿no? O un partido más de derecha. Recordemos que en Brasil hay 2 docenas de partidos políticos, ¿no? Entonces hacen muchas alianzas entre ellos, aunque finalmente los 2 grandes partidos pues son el Partido Liberal y el Partido de los Trabajadores, ¿no? Creo que eso es lo más interesante. El Congreso no va a cambiar después de los resultados de la segunda vuelta, no le afectan al Congreso, ni a la Cámara de Diputados, ni a la Cámara de Senadores. Y como decía Mario y como decía el embajador, la verdad es que sí hay que estar muy pendientes de cómo va a reaccionar el propio Congreso después de que se confirmen los resultados electorales del domingo, justo por la mayoría que tiene el partido de Bolsonaro, y qué reacción va finalmente a tener el presidente Bolsonaro con estos resultados, ¿no? Y también los militares, porque los militares, además de que están presentes, digamos, en todo Brasil, incluso se vio como que cuidaban elecciones, etcétera, hicieron un dictamen de la primera vuelta que ordenó Bolsonaro, en donde dijeron que no había habido fraude. Entonces esto, bueno, ayudó a que la gente tuviera más confianza para salir a votar. Pero lo que van a hacer los militares después del domingo va a ser muy interesante. Muchos de ellos generales, en fin, están en el Senado. El vicepresidente que era anteriormente es un senador, ahorita actual, pues gente de Bolsonaro, y en la Cámara de Diputados igual hay militares que están ahí. Entonces, bueno, pues va a ser interesante. Yo creo que el tema, pues como hay que estar muy pendientes. Ahora, me llama la atención lo que dice Enrique. Minas Gerais, que es un estado muy importante de los 27 que existen en Brasil. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? Explícanos para la gente, ¿por qué es tan importante Minas Gerais? Porque nos han dicho que quien gane Minas Gerais se convierte, es decir, su partido político, en el oficialista. Es decir, ningún candidato se ha convertido en presidente si no consigue Minas Gerais. ¿Por qué? Claro, yo ahí le cedería la palabra al doctor, porque creo que él es más experto en los temas estatales. O bueno, usted, embajador, lo que quiera temas. comentar. Creo que porque tiene el voto electoral más importante, ¿no? O sea, el 10%, ¿no? de la dimensión del voto está en Minas Gerais. Exacto, sí, es un padrón electoral importante el que tiene. Y bueno, finalmente yo también leí esta situación de que como que define, porque si quien gane Minas Gerais gana Es como el estado termómetro. Termómetro, ¿no? No sé si pudiera ser comparable a México el Estado de México, o probablemente la propia capital, ¿no? La Ciudad de México, aunque ha pasado que se ha perdido la capital y un partido y otro partido gana la presidencia. Pero bueno, yo creo que esos resultados van a ser muy importantes. Finalmente Sao Paulo también, en fin. Y habrá que esperar finalmente si se confirma que todo el norte-noreste votó nuevamente por Lula, que decían que además pues votaban como por una situación como que extrañaban y porque no tenían mucha información en estos estados, ¿no? Por un poco la pobreza, en fin, que hay más en esta zona de Brasil. Que no están muy enterados, digamos, o no muy informados de los actuales avances que puede estar teniendo la economía, la inflación, etcétera, que además no son malos los números de Bolsonaro, ¿no? En algunos aspectos. Y los de estados del sur, que finalmente pues sí votaron por Bolsonaro, habrá que esperar ese confirme. Pero esto nos habla de una dualidad política en Brasil, embajador, es un país completamente dividido. Sí, sin duda. Bueno, América Latina está dividida, ¿no? Ahora hay una mayoría, al menos en el cono sur, bueno, en América del Sur, de gobiernos de izquierda, pero hay que recordar que varias elecciones pues se definieron por menos de un punto porcentual. Ahí está el caso de Perú, en Ecuador también, que es el gobierno, digamos, de derecha, también fue una elección bastante cerrada. En fin, hay muchos aspectos en ese sentido, y Brasil no es la excepción. Brasil, creo que estamos viviendo una época, y México igual, ¿no? Una época en la cual pues sí hay una clara división de la sociedad y donde creo que el perdedor es el centro. Claro, esta medianía centrista de la que hablaba también Mario. Bueno, yo agregaría que al encono político se agrega el encono religioso, ¿no? Es decir, sí, esta elección, bueno, se destaca por precisamente una división terrible. Bueno, Bolsonaro tiene el voto evangélico y bueno, los evangélicos están teniendo un ascenso irresistible en Brasil. Es impresionante el crecimiento que han experimentado. Lula ha cortejado el voto católico
Pero bueno, el propio nombre del presidente de fusión es Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Ya habla de verdad de una cosa en términos maniqueos, ¿no? Se han cruzado acusaciones absurdas, los bolsonaristas acusando a Lula de satanismo y los lulistas acusando a Bolsonaro de canibalismo, ¿no? Bueno, son unas cosas inverosímiles, pero que enconan y que también explican por qué el voto oculto, ¿no? Es decir, en un clima tan hostil y tan, pues tan enconado, la gente prefiere no declarar sus intenciones para no pelearse con sus amigos o con sus familiares, exactamente. O sea, hasta las mesas, ¿no? Están divididas, ¿no? Las mesas en las familias están divididas. Así es. Entonces, bueno, eso pues explica, ¿no? También y hace temer pues el escenario postelectoral, ¿no? ¿Cómo se presenta? Bolsonaro también dijo, esta es una elección entre el bien y el mal. Así es. ¿Qué significa esto, Enrique? Pues sí, como bien dice Mario, la verdad es que sí trata de dividir también en cuestiones religiosas. Su esposa es muy protagónica justo con los evangélicos y él de plano dijo, llegó el momento de Cristo en el poder, ¿no? O sea, sí es un populismo exacerbado y más considerando pues lo religioso que es el pueblo brasileño. Fíjate que todavía el tribunal va a tener que investigar algunas cuestiones que quedan pendientes. Hay un delito, son delitos electorales, las fake news llamadas, ¿no? Las noticias falsas, que mucho se utilizaron tanto por los seguidores de Bolsonaro como por los seguidores de Lula, ¿no? Y esto se va a tener que investigar porque, además de ser delito electoral, pudiera ser causal de ineligibilidad del candidato. Que este es un recurso interesante que tienen en Brasil por hacer mal uso del poder económico, del poder político o de los medios de comunicación, incluyendo Internet. Entonces sí, esta resolución que emite el tribunal puede ser definitiva en el caso de que se compruebe que hubo este mal uso, ¿no? Este abuso, digamos, de las redes, que como decía también el embajador y Mario, pues yo creo que las redes llegaron para quedarse, no están muy reguladas, y son los espacios que están aprovechando, digamos, estos nuevos candidatos o los candidatos que se han sabido posicionar en las redes, ¿no? Como el presidente de Ecuador actualmente y de El Salvador, en fin, que hicieron su campaña prácticamente en redes sociales. ¿Y cuándo se espera esta resolución del tribunal? Pues tiene que ser pronto, yo diría que en los próximos 15 días probablemente se estén ya resolviendo estos recursos que ya son en el Tribunal Supremo, en la Sala Superior. Y sobre el voto evangélico, embajador, lo que está comentando Mario, de alguna manera es muy importante porque Jair Bolsonaro captura la mayoría, pero también algunos votan por Lula. Es decir, ¿cuál fue la estrategia de Lula para acercarse a ellos? Bueno, como lo dijo Enrique, pues la esposa de Bolsonaro ha sido muy activa y Lula pues ha estado tratando de contrarrestar esto y de contrarrestar, yo creo que un poco más a la defensiva, o sea, tratando de desmentir todas estas fake news o todas esas versiones que son, pues que lo afectan, ¿no? Y tratar de recuperar un poco de ese electorado, un poco, pues hablando de los éxitos de sus dos administraciones, donde ciertamente, pues, lo ha recalcado mucho, un 30% de la población brasileña salió de la pobreza extrema, ¿no? Y de la pobreza. Entonces, esa parte que tiene Lula la ha estado tratando de explotar y también enfocando un poco hacia los grupos donde se ve Bolsonaro más fuerte, ¿no? Son estrategias electorales. Son estrategias políticas, pero Lula estuvo en la cárcel 580 días. En ese sentido, el presidente en funciones ha sido, bueno, a mi modo de ver, ha sido muy exitoso en presentarlo pues, como un exconvicto, por más que lo haya exonerado el sistema judicial, estuvo pues, casi 2 años, año y medio en la cárcel, y bueno, además porque libró precisamente, bueno, pues el doctor sabrá mejor que yo, como dice, hay 2 docenas de partidos. Entonces, todo arreglo pues tiene que ser aceitado con reales, ¿no? Con dinero. Él ya había librado el escándalo del mensalao, ¿sí? Su consejero áulico Dirceu fue a la cárcel, pero luego ya lo del petrolao, ya ahí eso, bueno, lo implicó a él directamente, y luego el condominio, el departamento
en la playa, pues sus vínculos con Odebrecht, pues sí es decir, nosotros vemos a Lula desde el exterior, es una figura muy popular, muy carismática, pero dentro de Brasil yo creo que hay división de opiniones. Es muy querido por ciertos sectores y muy vilipendiado por otros. Claro. Bueno, pues así es. Recordemos que la jornada electoral en Brasil no se puede entender sin el peso de los militares, de los jueces y también del voto evangélico. Hacemos un corte, regresamos. Brasil, la democracia latinoamericana más grande, llamó a sus ciudadanos el pasado 30 de octubre a la segunda vuelta para renovar el Ejecutivo. Lula, quien lideró la primera vuelta, se convertirá nuevamente en presidente de Brasil tras ganar por un margen muy estrecho el balotaje. A pesar de su victoria, los partidos de derecha y el Centrão, una coalición aliada a Bolsonaro, ostentarán una fuerte mayoría en el Congreso tras las elecciones, reduciendo el margen de maniobra político del mismo Lula. Con una clara falla en las encuestas, la primera vuelta electoral en Brasil sorprendió a propios y extraños cuando Bolsonaro consiguió 2 millones de votos más que en 2018 y después de que las encuestas hayan fallado al pronosticar una posible victoria de Lula da Silva en primera vuelta electoral y con un diferencial del 10 al 15% entre Lula y Bolsonaro. Si bien Lula ganó las elecciones en Brasil en balotaje con casi el 51% de los votos en la elección más reñida de la historia política brasileña, el bolsonarismo se asentó con mayor firmeza en el Congreso. El partido derechista radical resultó ser el más votado y junto con otros partidos aliados consiguieron la mayor bancada en la Cámara de Diputados y en el Senado, sumado a varias conquistas para gobernadores. En Sao Paulo, un exministro de Bolsonaro ganó el estado más grande del país, mientras que el estado de Minas Gerais, el segundo más poblado, lo consiguió el Partido de los Trabajadores. De esta manera, Lula consiguió 10 de los 27 gobernadores brasileños. Continuamos descifrando las elecciones en Brasil y la escena política de este país tan importante en América Latina. Enrique, ¿cómo está el juego de las alianzas políticas en Brasil? Nos comentabas hace ratito que hay pues más de 2 docenas de partidos políticos. ¿Quién se va a aliar en el Congreso y cuál es la matemática electoral que arrojó la primera vuelta electoral? Yo te diría que los dos extremos están jalando a los partidos un poco más pequeños, ¿no? Y finalmente las dos grandes fuerzas, tanto el Partido Liberal como el Partido de los Trabajadores, pues van a estar agrupando y consiguiendo alianzas a lo mejor con partidos más pequeños, pero partidos que tienen, pues no sé, a lo mejor 3 o 2 representantes en las cámaras, ¿no? En la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. El Partido Liberal en la elección de la primera vuelta donde se conforma todo el Congreso, tiene un avance importante de prácticamente haber tenido, ahorita tiene 96 diputados y es la primera mayoría, ¿no? en la Cámara de Diputados. Entonces, eso va a ser interesante. En el Senado también es la primera mayoría el Partido Liberal. Entonces, bueno, va a traer, obviamente, muchos partidos pequeños se le van a seguir uniendo y van a tener una fuerza importante. La Cámara de Diputados es de 513 diputados, o sea, sí es una mayoría, pero no es una mayoría absoluta o una mayoría más del 50%, etcétera. Entonces, sí se van a tener que hacer alianzas. El presidente, finalmente, cualquiera que gane a partir de que se confirmen los resultados, tendrá que hacer alianzas, como decía el embajador, tendrá que negociar para poder pasar sus programas, ¿no? y sus proyectos sociales, en fin. El tema de las mujeres es muy interesante
porque tiene nada más 17.3% de la representación en la Cámara. La verdad es que es una muy baja representación de las mujeres considerando los congresos latinoamericanos y en el mundo, ¿no? Y además, fíjate que también hay un tema interesante de discriminación, a pesar de que es el congreso donde más va a haber representantes descendientes, porque tienen una buena representación, curiosamente postulados por el Partido Liberal, ¿no? A pesar de lo que se pensaría contrariamente que hubiera sido el Partido de los Trabajadores, los propuso el Partido Liberal, y van a tener una buena representación. Un cuarto del Congreso van a ser de afrodescendientes, pero todos los demás son hombres blancos y como de 49 años, casados y religiosos, ¿no? Entonces es un Congreso, pues, digamos, muy tradicional, ¿no? Muy conservador. Entonces, sí, estaríamos hablando, Mario, de un Congreso completamente conservador, o sea, el más conservador quizá de la historia en Brasil. Pero, y lo que llama más la atención acerca de lo que dice el doctor sobre la infrarrepresentación de las mujeres es que en el electorado, sorprendentemente, las mujeres representan el 52% del electorado contra el 48% de los varones, y el 17% en las cámaras, pues es ridículo, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, eso hay un sesgo, y yo quiero retomar lo que dijo el doctor, porque Itamaraty también, se hablaba que Itamaraty, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, que goza de gran prestigio, sigue siendo un coto de varones blancos y conservadores, ¿no? Es decir, sí pues hay un sesgo ahí ideológico, ¿no? En las preferencias, según los sondeos, en las preferencias las mujeres se decantan por Lula, los varones por Bolsonaro, casi todos los grupos de edad por Lula, salvo aquellos mayores de 60 años. Claro. Ahora, pero consiguieron, en esta primera vuelta electoral, el bolsonarismo consiguió una mayoría constitucional, es decir, ¿tiene esa mayoría? Bueno, tiene las alianzas. Sí. O sea, con las alianzas puede lograr esa mayoría, ¿no? Sin embargo, pues hasta no tener los resultados de la segunda vuelta, es que algunos partidos van a definir qué lado se alían. Y seguramente se van a aliar del lado que gane, por supuesto, o la gran mayoría. La cuestión acá es que hay un grupo dentro del Congreso electo de Brasil que más o menos repite, que hablan alrededor de unos 150 legisladores, donde responden a los grandes productores agrícolas, incluso a algunos grupos religiosos, donde se han aliado, incluso en el pasado tuvieron alianzas con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, tanto con Lula como Dilma. Entonces esto podría dar un pequeño respiro a Lula en caso de que Lula gane, pero habrá que hacer concesiones muy importantes porque no dan el apoyo gratuitamente, y no será una cuestión uniforme porque son varios partidos. Entonces quizás ahí es un tema que habría que analizar una vez que ya los resultados electorales estén firmes. Mario, ¿y cuáles son los apoyos que sumó Lula en esta segunda vuelta electoral? Bueno, ha cortejado a los católicos, como dije, sigue con sus bastiones geográficos tradicionales, el nordeste y el norte, pero sí ha buscado el voto en los grandes centros urbanos, en Río de Janeiro. Pero el tercer y cuarto candidato también lo apoyaron a Lula. Bueno, consiguió los avales, ¿no? Tanto de Ciro Gómez como de esta diputada cuyo nombre, perdón. Simone Tebet. Exactamente, Simone Tebet. Le dieron el aval, Fernando Enrique Cardoso le dio el aval. También le dio el aval a Lula, ¿no? Eso, sí. Bueno, pues es, porque bueno, el Partido Socialdemócrata era la fuerza más importante, pero pues también como que se desplomó, ¿no? En estas elecciones, pues su presencia fue más bien testimonial. Ahora bien, yo no sé si esos avales automáticamente se traducen en trasvases. En votos, sí, claro. De los votantes. No sé si opera de ese modo, pero bueno, de que ha recibido el espaldarazo
pues de tres figuras muy importantes. Inclusive de algunos expresidentes, por ejemplo, europeos, José Luis Rodríguez Zapatero, Enrique Letta de Italia, está François Hollande de Francia, Enrique. Sí, la verdad es que no sé yo tampoco cuánto puede influir, ¿no?, en los votantes este tipo de manifestaciones de apoyo. Bueno, Bolsonaro también tiene los suyos, ¿no? Por ejemplo, Neymar, el futbolista, que no es cualquier cosa, Sí, considerando, es cierto, claro, que, por considerando supuesto. además que estamos a pocos días de que empiece el Mundial y que además Brasil es candidato a ganar el título, ¿no? Y en Brasil es una religión el fútbol. Entonces creo que eso les va a ayudar a tranquilizar las aguas después del resultado electoral, porque ya en una semana y media todos van a estar metidos en el Mundial y esto va a ser interesante. Ahora, el apoyo de Neymar es interesante y también sabemos el apoyo de los conservadores en Estados Unidos, ¿no? Principalmente de Donald Trump y familia, que bueno... Steve Bannon, ¿no? ¿qué van a Asesoró hacer? la campaña de Bolsonaro. Así es. ¿Y qué es lo que van a hacer? O sea, ¿qué reacción van a tener después de que se confirmen los resultados electorales, todas estas fuerzas, ¿no?, que pueden venir de Estados Unidos? Sí, claro. Y bueno, ¿qué lectura le dan a que Lula haya elegido como para el ticket electoral como vicepresidente a Geraldo Alckmin? Es decir, esto, embajador, ¿qué mensaje político le da a la ciudadanía? Pues yo creo que él está tratando de fortalecer sus alianzas y el seleccionar a un vicepresidente pues que no viene del PT. Exacto. Entonces creo era su que enemigo político. Así es, pero creo que es tender puentes y un poco jalar apoyos. Es buscar atraer parte del sector conservador y desmentir esas versiones que lo presentan como un comunista. Recordemos que en su primera presidencia él escribió una carta al pueblo brasileño en la que afirmó que él iba a gobernar para todos los brasileños. Fue muy cuidadoso en que sus ministros de economía fuesen siempre economistas ortodoxos, ¿no? Para tranquilizar a los mercados, mandar un mensaje de que él no iba a hacer nacionalizaciones y expropiaciones como lo acusaban sus rivales políticos. Y entonces sí creo que él ha tenido que girar hacia el centro, ¿no? O incluso centro-derecha para ganar. Pero Mario, además apoyos. no se puede convertir en un izquierdista radical debido al mandato del Congreso, ¿no? Que ya dijimos que es la primera fuerza política votada con, además, las alianzas de Bolsonaro. No podría, está constreñido, pero sin embargo en eso también Bolsonaro ha sido muy eficaz en explotar ese discurso anticomunista feroz, que proviene de la época de Getúlio Vargas, ¿no? Que se volvió doctrina del ejército brasileño con Golbery y otros que lo hicieron, ¿no? Bueno, era casi la lucha de la civilización cristiana contra los enemigos del bolchevismo, ¿no? Y eso sí permea en un sector muy considerable de población, y él ha agitado ese espantajo del comunismo, de que van a venir a quitarte sus propiedades, etc. Ahora, hay tres palabras que caracterizan el programa político de Bolsonaro, ya se ha dicho mucho: la palabra buey, la palabra Biblia y la última B, que es las balas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa, embajador, para la ciudadanía? Esto es el programa político prácticamente de Bolsonaro. Bueno, yo creo que los brasileños ya saben lo que pueden esperar de un gobierno de Bolsonaro. Ahora, estas políticas que él ha impulsado en los últimos, en su administración, pues se pueden profundizar, porque ahora tendría el apoyo del Congreso, y antes no lo tenía, había que negociar algunas cosas. Entonces, creo que ahí los brasileños no se van a sorprender, ¿no?, de lo que podría venir en caso de que él repita en la presidencia. Además, un nostálgico de la dictadura nombró a Walter Braga como compañero de fórmula, Enrique. ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo creo que es interesante porque de alguna forma los dos extremos, justo para ganar los votos, se empiezan como a acercar al centro, ¿no? Bolsonaro no fue tampoco lo que se esperaba como ultraderechista, ¿no? Este tema súper neoliberal, expropiaciones, en fin, o sea,
la verdad es que respetó muchos de los programas de Lula y de Dilma en el tema de los programas sociales. Incluso esto creo que fue importante o es importante para los resultados electorales, que Lula finalmente sí ofrece lo mismo que ya hizo, pero su parte fuerte pues fueron los programas sociales, y estos programas sociales pues ya están en la Constitución, ya están definitivos, ¿no? Entonces creo que eso va a ser interesante. Los dos tratan de acercarse un poquito al centro, a pesar de que conservan este populismo pues, ultraderechista y más o menos el socialista de Lula. Claro. Ahora, ¿la pandemia no le resta votos a Bolsonaro? Creo que esto es un tema importantísimo, más de 600,000 muertes en Brasil. Mario, en la primera vuelta electoral, Bolsonaro adquirió 2 millones de votos más. Bueno, su gestión fue una de las más incompetentes, de las 3 más incompetentes en el mundo, la gestión de la pandemia, ¿no? Él incluso, asumió esa actitud de macho alfa, desafiante, de darse baños de masas, sin el cubrebocas, etcétera, alardear, y cayó enfermo incluso y volvió a alardear. Sin embargo, 2 cosas lo han favorecido. Sí ha habido crecimiento económico, pese a todo. Como dijo el doctor, él ha mantenido las ayudas en tiempos de pandemia. Eso pues le ha dado votos, y ahora, además como presidente en funciones, pues él maneja el presupuesto, y en estas 2 últimas semanas ha dedicado a canalizar recursos al nordeste, buscando precisamente votos ahí en la región. Vimos que las encuestas fallaron estrepitosamente y que esto se presenta como una lucha maniquea. Pero Bolsonaro, ha sido un presidente atrabiliario, impresentable, ¿no? Ha sido misógino, homófobo, racista, insultó a la esposa del presidente Macron, insultó a Michelle Bachelet, celebró al torturador de Dilma Rousseff. Es increíble, ¿no? Que con todo esto tenga ese éxito, pero replica un poco la locura de Trump, que sí, es el manual trumpista. Disparar en la Quinta Avenida no pasa y nada. ser incombustible. Además, hubo un intento de juicio político en su contra en épocas de pandemia, embajador. Así es, pero era muy difícil en ese momento tener un argumento claro para juzgar a cualquier gobierno por el manejo de la pandemia, pues porque todos estaban aprendiendo un poco, ¿no? Yo coincido en que ha sido desastroso, por decirlo claramente, el manejo que han hecho en Brasil de la pandemia y estas expresiones pues de salir con las multitudes sin el cubrebocas, simplemente de salir con multitudes, eso ya era pues muy negativo en un momento donde pues no había o vacunas o las pocas que habían pues no estaban distribuidas entre la población, ¿no? Entonces esta parte es difícil armar todo un proceso judicial sobre estas bases, pues porque en el mundo pasaron muchas cosas, algunas muy malas, ¿no? En muchos lugares, por cierto, en Europa, ¿no? Bueno, y no hay que olvidar también su política exterior. Abandonó la CELAC, Mario. Esto es muy importante. Ha querido abandonar también Naciones Unidas, salirse de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, una política exterior que también ha seguido la guía trumpista. Y en los BRICS, además, pues visitó en plena invasión de Ucrania a Putin, ¿no? Entonces, eso también, pues podemos ver unos nuevos BRICS sellados, signados por las democracias iliberales, ¿no? Narendra Modi en India, Xi Jinping en China, Putin, y si se reelige Bolsonaro, pues sería pues unos BRICS que promoverían pues valores autoritarios, ¿no? Más que democráticos. Y sí, efectivamente el abandono de CELAC pues vació de contenido la CELAC, porque pues, estamos hablando pues del país de la mayor economía, del país con mayor además territorio. Además, la democracia más grande de América Latina. Así es. Entonces, eso sí ha tenido repercusiones. Se peleó con la Unión Europea, los ha injuriado en unos términos increíbles,
¿Ha deteriorado el Mercosur? Se abstuvo de felicitar, fue el último o penúltimo mandatario en felicitar a Joe Biden en la elección norteamericana, entonces también... Bueno, sigamos adelante con esta idea que es muy importante y que la trajo a colación Enrique a este análisis, cuando hablamos que Bolsonaro está cuestionando la integridad electoral. Es decir, lleva un año construyendo una narrativa de fraude electoral, pero platícanos del sistema de la urna electrónica. Es un símbolo de orgullo nacional en Brasil, tengo entendido. Es un símbolo de orgullo nacional. Ellos la van a presentar normalmente a otros países, vinieron a México, en fin, porque sí están orgullosos del sistema que tienen. No es una urna que se necesita conectar a internet, esto es interesante porque por eso se puede llevar por todos los cauces del Amazonas, por ejemplo, a las comunidades, en fin, puede viajar en lancha, etc., se la llevan a todos lados, entonces es algo interesante. Es una urna confiable, nunca se había cuestionado, desde 1996 las elecciones en Brasil no habían tenido ningún problema y en efecto Bolsonaro justamente dice que pues no son confiables y que hay dudas respecto de lo de las urnas. Algo interesante que tienen es que al momento de votar emiten un ticket y este ticket se guarda en la propia urna, que es un pequeño papel. Si hubiera necesidad de un reconteo, que pudiera ser uno de los escenarios que vamos a vivir ahora, bueno, pues pudieran hacer este reconteo con los tickets. Van a ser cerca de 577,000 urnas, o sea, tampoco es cualquier cosa. Están regadas obviamente en todo el territorio brasileño y un reconteo sería necesario acudir a todas las personas que participaron el domingo en la elección, es decir, los encargados de las mesas de votación, donde finalmente estaba la urna, los voluntarios, etcétera, porque si es un reconteo pues de, no sé, 150 millones de electores, ¿no? Entonces no es una situación que se pueda hacer muy rápido. ¿El ticket lo conserva el sufragante o...? También el ticket lo conserva el sufragante. Salen dos, uno es muy difícil también que ellos pueden tirar a la basura. Totalmente, muchos, ¿no? Es un papelito como el del súper, ¿no? Así es. Sí, así es. Ahora, el tema, en Brasil el voto es obligatorio. Así es. Bueno, en esta primera vuelta participó el 79% del electorado, hubo un 21% de abstención. ¿Usted, no sé, pronostica que va a aumentar la participación en la segunda? Sí, definitivamente, principalmente por este tema de que es obligatorio. Sí, las multas son muy bajas. Son muy bajas, sí, son bajas, pero bueno, sí se decía que iban a dar sobre el 85 más o menos por ciento de los electores, ¿no? Es decir, que se van a sumar 6%. Exacto, y justamente pueden ser los indecisos, porque ya hay encuestas que decían que había un 1% de indecisos, pero había otras que dicen que hay un 5% de indecisos. Entonces habrá que ver estos indecisos por quién se inclinaron el domingo. Además el voto nulo y el voto en blanco de la primera vuelta electoral sí es volátil, ¿no? Exacto. En esta segunda vuelta electoral. Bueno, pues muy interesante lo que está pasando en Brasil, una jornada política de alto nivel. Regresamos, seguimos adelante con el programa. El balotaje realizado entre Bolsonaro y Lula ha reflejado los contrastes entre candidatos y electores. Con un margen reducido del 1.8%, Lula da Silva regresará al Palacio de Planalto como presidente. Con un pasado sindical, Lula fue presidente entre 2003 y 2010. Su administración experimentó crecimiento y desarrollo socioeconómico, así como escándalos de corrupción. Sin embargo, los contextos nacionales e internacionales modificarán su administración. Frenar la polarización, la deforestación y la inseguridad alimentaria al tiempo de reacercarse a Europa y Estados Unidos.
Brasil, uno de los países más golpeados por el COVID y criticado por la deficiente gestión sanitaria del presidente Bolsonaro, atestigua momentos convulsos en materia económica, al igual que muchos países del mundo. Sin embargo, con un crecimiento esperado del 2% en 2022 y una caída de la inflación y de desempleo, el país ha trazado el camino de una lenta pero continua recuperación, pese a enfrentar asignaturas pendientes en materia de reforma fiscal y administrativa. Aunado a los retos económicos, Brasil deberá responder ante las presiones internacionales en materia de medio ambiente por la destrucción de la Amazonia, cuya deforestación alcanzó niveles récord debido a las posiciones anticlimáticas del gobierno bolsonarista. La llegada de Lula promete revirar estas políticas, asumiendo una posición a favor del medio ambiente y reforzando el Acuerdo de París. De regreso, comentando sobre esta jornada cardíaca, la segunda vuelta electoral en Brasil. Embajador, México y Brasil suman en conjunto más del 60% del PIB regional y en las últimas décadas no ha habido alineación política e ideológica en nuestros diferentes gobiernos. Priva de manera importante la desconfianza en la relación bilateral. Pues bueno, ciertamente yo recuerdo que cuando había alguna relación estrecha entre Carlos Salinas y Carlos Collor de Mello, pues había nunca logramos tener una relación tan estrecha, quizás por la visión que se había en aquella época sobre el comercio, etcétera. Sin embargo, creo que si viene un gobierno de Lula, podría haber una oportunidad para tener una relación más estrecha. Nada más hay que tener en cuenta un tema. Vamos a tener el primer encontronazo, luego, porque ellos tienen candidato al Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros también. Y es un técnico, el candidato que propuso el gobierno de Bolsonaro, es un técnico que fue director del Banco Central de Brasil durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, me parece que durante el gobierno de Dilma. Así es que ahí vamos a tener el primer agarrón. Claro, y Mario, bueno, pues una relación también, hemos tenido apuestas económicas y comerciales completamente diferentes, mientras que México le apuesta a la Alianza del Pacífico, Brasil está mucho más metido con el Mercosur que ha degradado Bolsonaro y que ha revalorizado Lula también. Así es. Bueno, yo creo que hemos sido históricamente antagónicos, más allá de la retórica. Bueno, pues nos acaban de ganar la Organización Panamericana de la Salud, ya nos habían ganado la Organización Mundial de Comercio, bueno, somos rivales. Somos rivales, no nos complementamos. Bueno, sí ha habido ahora inversiones mexicanas que han penetrado en nichos, según me han referido varios empresarios mexicanos, sobre todo en el estado de Sao Paulo, pero no somos economías complementarias. Ellos nos ven con sospecha, me refiero a Itamaraty, es decir, a ellos el término América Latina no les gusta, ellos hablan de América del Sur, nos excluyen, ¿no? Nosotros, pues, y nos presentan pues como traidores, ¿no? Porque digo, nosotros nos alineamos de la UNASUR, nos excluyeron a Norteamérica, entonces nosotros no nos quieren ahí. Bueno, respecto a la primera vuelta, bueno, me llama mucho la atención que bueno, el presidente se precipitó en felicitar a Lula, bueno, cuando era apenas la primera vuelta electoral, en lo que puede percibirse como un acto de intromisión, de injerencia en los asuntos exteriores. Puedo entender lo del presidente, que bueno, pues que no conoce la verdad de asuntos internacionales y que expresa abiertamente sus simpatías ideológicas. Del canciller Marcelo Ebrard me parece un error imperdonable que haya felicitado a Lula en la primera vuelta. Si esto va a significar una alianza, yo tengo mis reservas porque nuestro presidente ha querido asumir un liderazgo de las izquierdas latinoamericanas y un triunfo de Lula no necesariamente implicaría una alianza, más bien implicaría que Lula dijera, perdón, ¿usted quién es? El líder de la izquierda latinoamericana soy yo. ¿Sí? Entonces, no sé si eso va a provocar un choque de egos también. Un choque de egos, muy importante. Además, son democracias también con
con diferentes tonalidades, ¿no? O sea, son izquierdas también distintas. Y bueno, pues Enrique, estuvo Lula en Palacio Nacional en marzo del 2022. ¿Tú cómo estás viendo esto? Sí, la verdad es que lo que sí se ve es que hay pues una relación, yo diría, personal entre el presidente López Obrador y Lula da Silva, ¿no? Fue muy bien tratado en Palacio, reconocido, en fin. Y esta situación que comentaba Mario, a mí también me sorprendió. Digo, se precipita, es el primero en felicitar prácticamente que haya ganado la primera vuelta, cuando definitivamente, pues de acuerdo a las reglas de Brasil, pues no había nada para nadie, ¿no? Simplemente no llegó al 50% y se tenía que hacer una segunda vuelta. Y además se coloca en un tema parecido a como se coloca Trump, ¿no? Justamente porque él es el primero en felicitar también o reconocer el éxito de Bolsonaro en la primera vuelta, ¿no? Entonces, creo que va a ser complicado. Sí hay una relación personal, pero esto no implica, coincido con Mario, que eso signifique que le ceda el liderazgo de las izquierdas latinoamericanas Bolsonaro a López Obrador. No, finalmente, creo que Lula da Silva pues tiene pues más años, más trayectoria y a lo mejor un poco más de reconocimiento en el tema en Latinoamérica que el que puede tener el presidente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar presente en esta mesa de análisis, y a ustedes que nos acompañan, pues hay que estar pendiente de la escena política en Brasil. Brasil, un país miembro del G20, de los BRICS, y actualmente que tiene un escaño o un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad junto con México. Pues muchísimas gracias a Enrique Andrade, al embajador Ernesto Campos Tenorio y a Mario Ojeda. Gracias. Gracias. Jair Bolsonaro ganó en 2019 la máxima magistratura del país. Llamado el Trump del trópico, obtuvo resultados favorables para reducir la tasa de homicidios y acelerar la economía tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, existen controversias con respecto al manejo de la crisis sanitaria y en torno al medio ambiente, pues la deforestación en el Amazonas ha crecido exponencialmente desde que inició su gobierno. Asimismo, relajó las restricciones para que civiles adquirieran armas, una promesa de campaña que se materializó mientras que los militares avanzaron ocupando ministerios de carácter civil. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, como siempre, los esperamos todos los martes y sábados en este programa que analiza el acontecer mundial.